Estamos en el tercer domingo después de Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no os tengáis por sabios, ni volváis a nadie mal por mal. Procurad obrar el bien, no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Si es posible, cuanto esté de vuestra parte, vivid en paz con todos. No nos venguéis, amados míos, mas dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si sed, dale de beber, porque si esto hacéis, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, sino vence al mal con el bien. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiendo bajado Jesús del monte, siguióle mucho gentío, y viniendo un leproso, se prosternó ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano y le tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y le dijo Jesús: Mira que a nadie lo cuentes, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés, para que les sirva a ellos de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaúm, llegóse a él un centurión, que le rogó diciendo: Señor, tengo un criado postrado en casa, paralítico y sufre mucho. A lo que respondió Jesús: Yo iré y le curaré. Y replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas di una sola palabra y curará a mi siervo. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo la potestad de otro, como tengo soldados a mi mando, digo al uno: vete, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírle Jesús quedó admirado, y dijo a los que le seguían: En verdad os digo, no he hallado tanta fe en Israel. Pues también os digo, vendrán muchos de oriente y de occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas del exterior, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo el centurión al centurión: Vete y sucédate como has creído. Y sanó el siervo en aquella hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el tercer domingo después de Epifanía y hemos escuchado cómo nuestro Señor curó a estos dos enfermos, primero un leproso y después al siervo del centurión, porque es el acto de fe lo que movió a Dios a hacer este milagro. Dios puede siempre hacerlo, pero Él exige un acto de fe, y ese acto de fe lo hizo primero este leproso, que le dijo: si quieres puedes curarme. Y Jesús le respondió: yo quiero, queda limpio. Entonces es en función de la fe que él mostró que Dios le hace esa gracia, le hace ese milagro. Y también el centurión vino a pedirles la gracia de que su siervo fuera curado, y quedó curado justamente en esa hora en que el centurión había pedido esta gracia. Y Jesús alaba la fe del centurión, y dice que los hijos, o sea, el pueblo judío que iba a ser incrédulo al Mesías, pues iba a ser castigado por su falta de fe, que Abraham será echado a las tinieblas exteriores, ¿sí? Estamos 2 siglos después y todavía los judíos no se han convertido. Están en las tinieblas exteriores de la iglesia y sin la fe, y están
pues en peligro de condenación gravísimo. Entonces, nuestro Señor exige siempre este acto de fe en todas nuestras obras. No es que no nos pida todas las demás virtudes, pero el acto de fe es el punto de partida, ¿verdad? Cuando una persona quiere acercarse a Dios o quiere convertirse a la fe, a la iglesia verdadera, lo primero que hace es el acto de fe. Y de ese acto de fe depende todo lo demás. O sea, si yo creo no solo en Dios, sino en lo que Dios ha dicho o en todo lo que Dios nos ha ordenado por medio de su iglesia, entonces es fundamental nuestro acto de fe. De ahí viene toda la vida cristiana. Por eso el demonio los siervos del demonio, los que están a su servicio, la masonería, el judaísmo, se han empleado a desvirtuar la fe. En otros tiempos se combatía directamente, con persecuciones, con muchas guerras y persecuciones contra la fe, pero hoy han tomado otra actitud después desde el nacimiento del modernismo. Se ha tomado una actitud diferente. Los enemigos de Dios y el demonio no han combatido la fe directamente, sino lo que han tratado es de desvirtuar la fe, darle otro sentido, para que la fe, una vez desvirtuada, una vez deformada, ya no es ella, ya no es la fe, y de esa manera la quieren destruir. Es una manera muy astuta de comportarse, y los católicos han sido muy afectados por toda esta guerra. Pues es una guerra cultural, una guerra fomentando las tendencias de los cristianos para que la fe esté desvirtuada, que la fe pierda su sabor, ¿verdad? Que es como la sal que pierde su sabor, ya no sirve sino para ser tirada a la calle. Y es muy necesario que estemos atentos, ¿verdad?, a que nuestra fe sea verdaderamente la fe, no lo que nosotros pensamos que es, no lo que nosotros quisiéramos que fuera, sino lo que la iglesia nos enseña que es la fe. Y eso es la base de nuestra vida cristiana, no solo en el momento de la conversión, sino en toda nuestra vida, todos nuestros actos. Es una virtud que está presente a todas las virtudes. No todas las virtudes están presentes a las otras, pero una virtud que está siempre presente a todas las virtudes es la fe. Cuando nosotros hacemos un acto de esperanza o de caridad, siempre lo hacemos por motivos de fe. La fe está presente en la caridad, la fe está presente en la esperanza, en la paciencia, la humildad, en la fortaleza, en la templanza. En todas las virtudes está presente la fe. Y si la fe se hace ausente de alguna virtud, entonces esa virtud pierde su identidad y ya no es una virtud sobrenatural, no es meritoria, sus actos no son meritorios sobrenaturalmente, pierden su sabor, pierden su valor sobrenatural y se vuelven cualidades humanas, se vuelven virtudes entre comillas humanas, y eso es lo que quiere el demonio, ¿verdad? Crear personas buenas que no tienen la gracia. Y hay un perjuicio muy grande hoy en los cristianos, que piensan que una persona que es, como hoy dicen, buena gente, buena persona, que es una persona que va a ir al cielo. Y es un error, porque no basta ser buena gente para ir al cielo, hay que estar en gracia de Dios. Y hay personas que viven en pecado mortal y que son buenas gentes, que son buenas personas y que a veces
son amables, son personas incluso simpáticas, son personas que a veces hacen favores, etcétera, pero no lo hacen por motivos de caridad, lo hacen por motivos humanos. Entonces esa bondad humana no tiene recompensa sobrenatural, y la recompensa sobrenatural es el cielo. Entonces hay que tener claro eso, porque muchos católicos tienen ese concepto deformado y piensan que para ir al cielo basta ser buena persona. No, hay que estar en gracia de Dios y hay que vivir realmente nuestra fe, nuestra caridad, y practicar las obras fundadas en la fe, no solo en la buena voluntad, una cierta bondad altruista. Y es el gran peligro que hoy se ha desvirtuado, ese espíritu de fe se ha desvirtuado y ya la gente no entiende que para merecer el cielo, como es una recompensa sobrenatural, el cielo, se necesitan un medio proporcionado, y ese medio proporcionado son los actos sobrenaturales, no son los actos humanos. Los actos sobrenaturales son aquellos actos del hombre en los cuales que están unidos a la fe y a las demás virtudes, y por claro está, a la gracia de Dios. Esos son los actos que merecen el cielo. Entonces Dios recompensa a las personas que son buenas, como dicen, buenas gentes, buenas personas. En este mundo los recompensa con recompensas temporales, y en esta vida Dios les da cosas, Dios les da bienes, porque tal vez en la otra vida no tendrán no irán al cielo. Entonces la Iglesia conciliar ha reducido la vida cristiana a una bondad natural. Entonces se está desvirtuando la fe, se está destruyendo la fe sin que los fieles se den cuenta. Entonces no nos dejemos engañar, porque hay muchos que dicen ser tradicionalistas y están influenciados por esta mentalidad. Yo no digo que lo hagan de mala voluntad, pero es que es un perjuicio que hay hoy en nuestra sociedad, ¿verdad? Eso de creer que la bondad natural puede merecer el cielo. Entonces ahí está la importancia de tener una vida cristiana más profunda, no superficial. Y entonces a eso se añade que han deformado también la justicia divina, y que hoy es un Dios que todo lo tolera, todo lo perdona, y que no es justo, o sea, no es verdaderamente justo en sus actos hacia nosotros. Así que hay que tener cuidado de fundamentar bien nuestra vida en la fe. Hay que decir que si tenemos el contacto con Dios, se puede solo a través de la fe. Queremos tener contacto con Dios, queremos estar en contacto con Dios, tenemos que tener la fe, porque es una virtud sobrenatural y además teologal, que realmente cuando alguien hace un acto de fe o hace algo por motivos de fe, entonces está realmente en contacto con Dios. Dios se hace presente en el fondo de su espíritu, de su alma, y lo ayuda, y lo fortalece, y lo ilumina, y lo guía. Y es que la fe es la raíz de nuestra fortaleza, la raíz de nuestra estabilidad espiritual, y es el fundamento pleno de la caridad, porque se puede decir, sí, la caridad, la fe es fundamento de la caridad, pero hay que decir, es el fundamento pleno, es decir, que toda la caridad, en toda su dimensión, está fundamentada en el acto de fe. Y es lo que se ha desvirtuado hoy, que se ha
se ha desligado esta relación entre las virtudes, particularmente la caridad, con el acto de fe. Entonces, el hombre, perdiendo la referencia de la fe, su caridad ya no es caridad, su caridad se vuelve un sentimiento humano, una bondad natural tal vez, pero no es un acto sobrenatural, no es un acto real de caridad. Y entonces si la fe es el fundamento pleno de la caridad, quiere decir que cuando la caridad se aparta, más bien el hombre se aparta del fundamento de la fe, entonces su caridad se desvirtúa y ya no es caridad. Así que hay que tener muy presente esto, porque siempre cuando pongamos que nosotros queremos practicar la caridad, hagámoslo por motivos de fe, por lo que Dios nos dijo, por la verdad de Dios, por las verdades que la Iglesia nos transmite. Hagámoslo siempre por motivos de fe, no solo por una cuestión de simpatía humana, una cuestión de razones humanas, de conveniencias humanas, porque eso no es realmente un motivo de fe, es un motivo humano, es una razón humana. Y así todas las virtudes que están fundadas en la fe deben hacerlo bien, porque puede ser que nosotros queramos hacer un acto cristiano, un acto de virtud, pero no queremos aceptar en todas las razones de la fe, y a veces podemos salir un poquito de lo que la fe nos pide o nos indica, y entonces ya estamos perdiendo, nuestras virtudes se están desvirtuando, están perdiendo su sabor. Hay que tener bien claro eso, porque es la fortaleza cristiana, bien, está siempre fundada en la fe. Entonces en el cielo va a haber una especie de transformación y nuestra fe será reemplazada por la visión beatífica. Así que esa visión beatífica ya será ver a Dios y no creer en Él, porque ahorita creemos en Dios y no lo vemos, pero en ese momento ya no necesitaremos creer porque ya lo veremos. Entonces nuestra fe será reemplazada por la visión beatífica, y la medida, la perfección, la grandeza de nuestra visión beatífica será en la medida que nosotros hayamos practicado la fe unida a la caridad. Entonces en la medida que en esta vida la habremos bien practicado, más o menos intensamente, en esa medida será nuestra felicidad en el cielo. Así que en esta vida hay que aprovecharse de hacer muchos actos de fe, o incluso todo acto de virtud, porque todo acto de virtud, toda buena obra que está animada por la fe es un acto de fe y es una manera de crecer en el mérito. Así que ciertamente las virtudes tienen todas una recompensa en el cielo, pero en la medida que están fundamentadas en la fe, nada más. O sea, debemos tener claro eso, porque el modernismo ha venido a deformar el concepto que tenemos de la fe, y la fe se ha vuelto un sentimiento, una especie de movimiento subjetivo en el cual cada quien cree ver a Dios como él lo imagina, como él quisiera que Dios fuera. Entonces eso es un error, ¿verdad? Dios existe antes, independientemente de nosotros, así que nosotros no tenemos nada que decir de cómo Dios es, cómo Dios debe ser, porque Él ya existe. Nosotros no debemos inventarlo, no debemos inventar nuestra religión, no debemos guiarnos por nuestros gustos, nuestras intuiciones o simpatías o nuestros gustos, porque nuestra religión ya existe. Se trata de descubrirla y conocerla y practicarla, que ciertamente por más inteligentes que fuéramos y más capaces que fuéramos,
no podremos imaginar algo más perfecto y más bello que lo que es nuestra religión. Así que el subjetivismo modernista vienen a crear una nueva religión que es mucho menos bella, mucho menos perfecta que la real. Así que no nos engañemos con ese espíritu modernista que está, ese espíritu liberal que ha afectado tanto a la fe y que la ha distorsionado. Entonces yo pienso que todos nosotros en alguna medida, unos más, otros menos, estamos contagiados por este espíritu del liberalismo, del modernismo, de los errores de nuestra época, que son tantos, que se ha hecho como una especie de mezcla de una que le llaman, que finalmente esa mezcla viene siendo el espíritu moderno, el espíritu del siglo, el espíritu de esta época, que es un espíritu que está realmente contra la fe, ¿no? Es el espíritu racionalista, no quiere someterse a la fe. El espíritu de este mundo no quiere aceptar lo que no entiende, no quiere aceptar lo que no ve, no quiere obedecer si no entiende, si no le gusta. Entonces ese espíritu está mal. Nosotros, Dios nos propone su voluntad y a veces no nos gusta, a veces no la entendemos, a veces no, pero si sabemos que viene de Dios que esto es su voluntad, lo podemos hacer con gusto y con confianza y primero con fe, porque sabemos que Dios primero no se puede equivocar y segundo, Él en su providencia todo lo conduce para nuestro bien. Así que no hay que tener desconfianza de Dios, ni lo que la iglesia nos pide, ni lo que los ministros de Dios nos piden, porque hay fieles que a veces resisten a lo que les dice el sacerdote, porque no tienen confianza y están resistiendo. Entonces es falta de fe, en el fondo es falta de fe. Aunque pueda ser que haya casos, y los hay, ahorita con los sacerdotes modernistas que están en el mal camino, pero mientras uno no tenga una razón positiva de que un sacerdote tiene problemas graves, normalmente hay que escucharlo y no hay que estar examinando y poniendo en duda todo lo que dice, porque eso es contra la obediencia, es contra la fe. Entonces un hijo no debe cuestionar todo lo que le dicen sus papás. Pero si, por ejemplo, un hijo tuviera unos papás que son unas personas muy viciosas, que unas personas que no tienen la fe, entonces ya tiene una razón positiva de decir, bueno, esto que me piden mis papás es correcto o no lo es. Pero si no se tiene una razón positiva, hay que obedecer. Y no es necesario estar examinando todo y cuestionando las palabras de la autoridad, la legítima autoridad. Yo no hablo hay una autoridad que no es legítima, que no se comporta como autoridad, y esa yo convengo que no se puede obedecer y que hay que cuestionar muchas cosas, pero no se debe obrar así siempre, sobre todo cuando hay una autoridad que es correcta y hay que obedecerla. ¿Y cuál es el motivo? Pues los motivos de fe. La fe nos dice eso, Jesús nos dice eso. En el Evangelio debemos obedecer. Entonces, tratemos de reflexionar, ¿verdad? Que en esta época hay muchos errores que han creado una cierta mentalidad en este mundo y un estado de ánimo se ha creado en los católicos que no es realmente católico. Ese estado de ánimo se le puede llamar pues una mentalidad liberal, un espíritu liberal. Y hay varios grados, hay unos católicos liberales que aceptan ideas abiertamente y descaradamente modernistas o liberales, ideas que han sido condenadas por la Iglesia,
Pero hay otros católicos liberales más mitigados que no se atreven a negar ciertas verdades, pero en su vida actúan como si las aceptaran. Entonces tienen un comportamiento liberal. Y eso también son católicos liberales, pero tal vez no es tan grave como el que es doctrinal. Sin embargo es grave porque de todos modos nuestra vida está hecha, pues se hace por nuestros actos, nuestras acciones. Y después está la tendencia liberal, que no es una persona que tal vez se comporta bien, pero tiene algunos momentos de flaqueza, de debilidad, o tiene algunos reflejos que no son completamente católicos. En eso pues nos podemos inscribir todos, porque todos tenemos algo, estamos contaminados de alguna manera en este espíritu liberal. Pero estos 2 siglos de cultura liberal y de cultura incluso modernista han creado un nuevo tipo de católicos de los cuales hay que desconfiar. No digo que no hay que rezar por ellos, pero hay que desconfiar de los católicos liberales y hay que evitar dejarnos influenciar por ellos. Entonces, a un cierto punto, a veces cuando un católico liberal es muy insistente en sus errores o en sus malas actitudes, entonces hay que alejarse un poco de ellos. Hay que seguir teniendo caridad con ellos, tratar de orientarlos, pero ya no se les puede tener la confianza que se le tiene a un católico auténtico, que tiene realmente una actitud plenamente católica y que no le gustan ese tipo de ambigüedades. Entonces hay que tener cierta distancia, ¿verdad? Como Monseñor Lefebvre nos aconsejaba, de alejarnos de los católicos que están autorizados Ecclesia Dei por los católicos Ecclesia Dei, que son los tradicionalistas que han pactizado con Roma, que vienen siendo una forma de católicos liberales porque se están comprometidos en los actos, ya están comprometidos en sus acciones, en su manera con Roma, y eso es nocivo para ellos y para los que los frecuentan. Así que hay que alejarse de ese tipo de católicos liberales, ¿verdad? Pero como les digo, hay varios grados de catolicismo liberal, entonces hay que tener cuidado con los católicos, sobre todo hay que tener cuidado con los católicos liberales que son doctrinales, que aceptan errores manifiestos. Entonces, ahora que hace pocos días tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos con el padre Giuco y fuimos a un convento de monjes benedictinos, y en la librería donde venden libros al público pues estaba lleno de todos los teólogos, los libros de los teólogos modernistas que fueron condenados por Pío XII. Todos los libros estaban ahí, o sea, impresionante cómo tenían todos esos libros ahí en venta para los fieles. Entonces esos monjes no son liberales, pero son liberales doctrinales, porque ya han aceptado los errores de una manera manifiesta. Entonces es más grave, de esa gente hay que alejarse. No hay que, digamos, convivir con ellos o tener relaciones con ellos. Pero hay los católicos liberales que dicen aceptar la verdad, pero en su vida tienen compromisos en sus actos. Entonces esos católicos liberales también pueden ser muy peligrosos, porque del compromiso a la aceptación del error hay muy poco espacio. Entonces cuando una persona está comprometida en los actos con el enemigo, es peligrosa esa persona, hay que tener cuidado con ella, sobre todo si lo hacen de una manera habitual y deliberada. Entonces por eso mismo hay que alejarse de los
los católicos acuerdistas, ¿verdad? Es una forma de liberalismo. Se están comprometiendo con el error. Que sean conscientes o no, eso no es nuestro problema. Dios lo que nos pide es alejarnos de esas situaciones o de esas personas que pueden ser un peligro para nuestra alma. Dios no nos pide decir, es que fulanito lo hace de buena intención. De todos modos, nosotros no debemos juzgar las intenciones, es Dios que las juzga, pero nosotros podemos y debemos juzgar las acciones. Cuando vemos que una persona tiene actitudes peligrosas o dañinas, pues hay que cuidarse de ella, es lo normal. Pero siempre habrá en nosotros mismos alguna tendencia al mal, así que nosotros podemos tener un cierto liberalismo todos, pero es solo en las tendencias. Y esas tendencias hay que cuidarlas, hay que vigilarlas, hay que corregirlas, hay que acercarse a Dios y purificarse, purificar nuestras intenciones y nuestra fe. Porque no basta decir que yo tengo la fe y no puedo decir que es una fe pura, es una fe auténtica, llena, perfecta. No puedo decir. Con trabajos los santos practicaron una fe perfecta y a veces tuvieron algún error. Así que nosotros vivimos en esta época y de alguna manera podemos estar influenciados por el ambiente tan intenso que tiene hoy el mal, y de alguna manera podemos dejarnos influenciar sin darnos cuenta. Es a nivel de las tendencias, no es tan grave, pero cuenta, ¿verdad? Porque si uno está jugando siempre con el pecado, con el error, puede caer en una situación más grave y alejarse del camino recto. Así que cuando uno está en el segundo grado del liberalismo católico, pues es el compromiso en los actos, en las acciones, no tanto en las ideas, más bien en los actos, pero hay compromisos prácticos que pueden ser pecado grave, pueden ser materia grave, ¿verdad? Entonces no está bien, ¿verdad? Dicen que no todo, podemos a veces tener alguna condescendencia con los pecadores, con los errados, pero no debe llegar al compromiso. Debe ser una condescendencia mitigada, con mucho cuidado, y aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, porque no todos son capaces de resistir en ciertas situaciones. Por eso, por ejemplo, hay personas que toman muchos riesgos y se ponen a veces hasta en peligro de pecado mortal, y eso no es una manera de ayudar al pecador, no es una manera de ayudar a los que yerran, ponerse en una situación de peligro grave de pecado. Entonces no debemos hacer eso. Pues bien, entonces estamos todavía en el tiempo de Epifanía. Después de Epifanía es el momento de todavía adorar al niño Jesús y tener esta devoción al niño Dios, que es nuestro Rey, que es nuestro Dios, y que nos quiere recibir, que nos acoge junto con los pastores, pero no nos puede recibir, no nos puede ayudar, no podemos acceder a Él solo que si tenemos la fe. Es la llave de la vida cristiana que abre todas las puertas, ¿verdad? Es obrar siempre por motivos de fe, de la enseñanza de Dios, la enseñanza de las verdades de Dios. Eso no depende de nosotros, de nuestra imaginación, de nuestros gustos. Es algo que existe, hay que descubrirlo y hay que practicarlo, porque es la gran tentación de hacer nuestra religión a nuestra medida, a nuestro gusto, y eso es modernismo, eso es subjetivismo modernista. No hay que dejarse llevar por esta mentalidad romántica que hacen una religión, una especie de mundo imaginario, de cuento, que no es así. Nuestra religión es muy realista.
Realmente en nuestra religión Dios nos manifiesta gran amor, gran caridad, pero eso no quiere decir que nuestra religión no sea realista. Hay que tener en cuenta los elementos de toda la vida para actuar. Nuestra religión no niega el mundo natural, nada más que lo somete y lo ordena. Así que también debemos fundamentarnos en nuestros actos con una prudencia natural, ver las cosas humanas como son, no como quisiéramos que fueran, y así no nos vamos a equivocar y vamos a realmente a seguir el camino que Dios nos ha trazado por su ejemplo, por sus palabras que hacen todo referencia a nuestra fe. No olvidemos que nuestro punto de contacto con Dios es y será siempre la fe. En esta vida es y será siempre la fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida.